O sea que su nombre ya está paseándose a nivel internacional. Sí, Ya está en aunque Europa. la verdad he sido súper humilde y me ha gustado las cosas hacerlas calladas porque es mejor, resulta mejor trabajar, pero Bienvenidos a este segmento artístico aquí en Cadena TV Online. Hoy viernes les voy a presentar al invitado del día de hoy, que se llama Carlos Castillo. Él es artista, escultor, pintor, pero una gama de oficios y habilidades que me ha comentado, pues, y lo vamos a recibir. Muchísimas gracias, mi querido Carlos, por venir aquí a este medio digital a compartir el arte que tú tienes en tus manos y hablarnos para conocer más de ti. ¿Cómo estás? muy bien, buenas tardes, un gusto pues estar aquí presente con ustedes. Ya, mi querido Carlos, cuéntame, ¿desde qué años iniciaste en este mundo del arte? Bueno, justamente yo ingresé al Colegio de Artes en San Antonio, en la parroquia mismo, y desde ahí fue mi gusto por el dibujo, a inicios entre la edad de 11 y 12 años. Después continué básicamente mis estudios sacando la tecnología en lo que es artes gráficas. Y asimismo, pues se me dio la oportunidad de trabajar en un taller del maestro Vicente Bolaños, muy reconocido dentro de lo que es la parroquia y del país, lo que me permitió pues dirigirme a conocer diferentes técnicas dentro de los procesos escultóricos. Justamente una vez culminados los estudios, pues retomé nuevamente lo que es la academia, la educación, y saqué mi licenciatura en lo que es artes plásticas. Y dentro de estos procesos, pues nosotros como temas de tesis fuimos trabajando justamente relacionando al arte, ¿no? Con estas situaciones de temáticas sociales, que agradecemos mucho también a algunas instituciones que nos ayudaron. De hecho, nosotros hicimos nuestro primer proyecto, que era justamente un mural de 3 metros de alto por 20 de largo en la Universidad José Peralta, que se encuentra en Azogues. Y fue una experiencia pues por la cual nosotros retomamos manejo de técnica de dibujo y más que todo el equipo de trabajo que nos apoyó en una juventud que netamente estaba en una responsabilidad entre tesis y vivir el mundo, ¿no? A esas Ya. edades tempranas. Pero justamente a la edad de 25 años marcó una situación compleja el camino del arte, porque desde ahí justamente fue con un accidente laboral que tuve lamentablemente. Entonces estaba reproduciendo unas esculturas justamente en San Antonio y tuve un accidente en el cual perdí el ojo derecho. Entonces justamente desde ahí eso fue como un detonante, una motivación para poder surgir y trabajar. Y de hecho en ese mismo año se produjo lo que es siempre la Bienal de Escultura en San Antonio de Ibar, por lo que de alguna manera pues participé, con un poco de nervios obviamente. Sin embargo, el gusto y la satisfacción de trabajar, de producir esa expresión que uno sentía internamente, era la demostración, ¿no? de todos estos procesos. Y me demoré 6 meses, la verdad, porque fue justamente súper complejo por la situación de la visión, no manejar mucho la profundidad, adaptarme Sí. nuevamente a la nueva vida. Entonces me fui armando el taller en estos lapsos y en estos tiempos, justamente con la ayuda de los compañeros de trabajo, los compañeros de equipo. Fuimos armándole de poco a poco, que de hecho también, si es que tenemos tiempo, las anécdotas también serían Por supuesto, interesantes conversarle. así es. Y justamente desde ahí fue la producción de las obras. Y la verdad que me sentí muy emocionado porque creé la primera obra de 2 metros justamente. Se me dio la oportunidad y pasé los 2 o 3 filtros en los cuales básicamente permiten, ¿no? Entonces la primera fue la aprobación de la obra, la segunda la del jurado y la tercera pues fue la premiación. ¿Dónde se realizó esta primera obra de 2 metros? Justamente en mi taller, el taller era justamente de plástico con Ya. guadúas, era ¿En qué puesto lugar? arena. ¿En qué lugar tiene su taller? En San Antonio de Ibarra, En San justamente, Antonio, en la ciudadela perfecto. José Tobar. Y bueno, pues gracias a Dios me fue súper bien. Las lágrimas, obviamente, porque saqué la primera mención. Entonces fue la primera representación como, digamos, escultor, ¿no? No me considero artista plástico, sino más que todo escultor. ¿Qué escultura fue? ¿Qué Justamente la imagen? llamé autorretrato. Para un ¿Ya? artista o para las personas que hacen arte, la verdad el nombre creo que es lo más complicado para ubicar en ciertas obras, ¿Ya? por lo general.
Entonces la llamé autorretrato y justamente la he expuesto 2 veces en todo este tiempo. Ya, perfecto. Y en el tema de la escultura, usted me habla que ustedes, como artesanos, como artistas, deben pasar filtros. ¿Quién impone estos filtros? Justamente yo les llamo filtros, por ejemplo, cuando se hace un comité, ¿no? Las personas quienes buscan los jurados o las personas quienes buscan para pasar, por ejemplo, recuerdo que esa vez ingresaron más de 115 obras. Entonces hay un jurado que obviamente sabe de lo que es historia del arte, son curadores básicamente quienes tienen la experiencia y conocimiento del empleo de las técnicas y ellos son quienes dicen y distribuyen esta obra, tiene concepto, tiene trabajo, tiene talento, tiene dinámica, tiene proceso, entonces van ajustando a las normativas y reglamentos que exige el comité de la Bienal y justamente ellos son los que preparan la obra, así mismo como el montaje y de luego existe un jurado calificador de 3 a 5 personas quienes prácticamente permiten que y buscan la obra seleccionada y ganadora. Ya, muy bien. Mira, yo pensé y cuando he visitado San Antonio y he visto las grandes esculturas que hay desde la entrada, pues pensé que era de hacerlo y ya no sabía que había ciertas medidas, ciertos controles, ciertos requisitos que deban cumplir ustedes. ¿Están quizá regulados, están asociados como escultores, como pintores en San Antonio? Sí, justamente existen diferentes asociaciones de distintos barrios de San Antonio y eso es muy interesante porque siempre es un sector unido. Trabaja básicamente cuando hay expoferias, especialmente en Cuenca, que es uno de los lugares básicamente donde la artesanía de San Antonio es muy valorada, especialmente muebles lineales y muebles clásicos o tradicionales. Justamente ya se aproxima el mes de noviembre y de hecho también he conversado con algunos, no colegas, sino amigos y amistades, los cuales me han dicho, ya hay la oportunidad de ir allá, vamos a llevar un tráiler con tanto equipo. Me alegra bastante porque de hecho también prestan las autoridades también para que la población pueda generar economía y eso es muy interesante pues en ese sentido. Y de hecho, esta situación del Salón de Arte Religioso de las Bienales se da cada 2 años y 1 año, dependiendo también cómo se vaya avanzando, ¿no? Se detuvo un poco por situación pandémica que todo el mundo tiene conocimiento, sin embargo, se ha retomado nuevamente pues esta actividad de las bienales y salones de arte. Ya, muy bien, Carlos. Entonces usted prácticamente se dedica a la escultura. ¿No tiene otro trabajo adicional? Sí, justamente fui docente por 8 años, entonces era algo curioso porque también inicié como profesor en la misma institución donde usted se graduó. Estudié, correcto. Ya. Y justamente pues el año anterior saqué la maestría en artes visuales, de la cual estoy también súper contento porque de hecho ya poco a poco uno sigue con la academia mismo, ¿no? Parece que el arte no se detiene, entonces uno también tiene que seguir avanzando. Entonces justamente ahorita me encuentro trabajando en una academia de arte y justamente en una unidad educativa, las cuales se encuentran aquí mismo en la ciudad de Iguarra. ¿Usted cree que a nivel económico, vamos a hablar, la escultura netamente da para vivir o es necesario buscar otro trabajo, otros ingresos? Justamente siempre al iniciar carrera de artes la mayoría de personas piensan que no es una forma o una manera de vivir normal o natural, pero yo por ejemplo con mis estudiantes siempre les he dicho que es una liberación y una expresión propia, que uno es el propio jefe porque puede hacer cualquier situación, incluso caminando, como siempre digo, de mochilero, como éramos en nuestros tiempos, dibujando rostros y retratos. Y caminábamos y teníamos dinero en el transcurso del camino, porque después íbamos a restaurantes, hacíamos bodegones en las paredes, nos quedábamos a dormir ahí mismo y eran aventuras porque conocíamos paisajes, viajábamos en tren y de todas las formas posibles. Entonces conocemos, de hecho yo conozco prácticamente todo el país por la situación de que se ha presentado murales, esculturas también en alto relieve, esculturas también básicamente en fibra de vidrio y se me ha permitido pues de esta manera tener la oportunidad. Muchos dicen del arte no se vive, pero yo por ejemplo tengo mi taller, gracias a Dios, completo, el equipo, las herramientas y justamente cuando tengo alguna obra, digamos así, o chauchitas como llamamos nosotros, básicamente se llama el equipo de trabajo, que son los mismos estudiantes quienes han estado ahí y se realiza pues o se ejecuta cualquier trabajo artístico. Ya, muy bien. ¿Qué grado de dificultad tiene el hacer esculturas? Imagino que
como en toda obra artística, siempre debe haber el talento, ¿no? Y la preparación, la práctica, la destreza para poder formar desde su cabeza la idea que usted tiene, hacer la realidad, o sea, de lo abstracto a lo material. Sí, justamente hay dos procesos, ¿no? El primero, por ejemplo, en el tema artístico, de recrear yo con cualquier tipo de material o elemento. Y el segundo, por ejemplo, que realizan en la parroquia de San Antonio, que es justamente los métodos tradicionales del desbaste con azuela, que son instrumentos que utilizaban al inicio, ¿no? Cuando San Antonio empezó a resurgir o a emprender esto de la madera de cedro. Entonces ahora existe la motosierra. Incluso en San Antonio también hay concursos en carnavales. Es muy interesante cómo las personas todavía ejecutan, ¿no? Manejando, digamos, un 60% la motosierra y un 30-40% lo que son las gubias. Y estos instrumentos que, más que la habilidad, también es la potencia del conocimiento y el adiestramiento y también la situación de estar dale constantemente trabajando, correcto. El amor, el gusto por dedicarse a aquello. Correcto. Y entonces es interesante porque, como siempre, en los talleres de San Antonio uno se inicia lijando. Creo que es una de las etapas más importantes dentro de lo que es la policromía o la escuela quiteña que nosotros llamamos. ¿Ah, sí? Justamente Daniel Reyes fue uno de los precursores al traer todo este tipo de técnicas que hasta ahora se utiliza con el orete o el pan de oro. De hecho, siendo mismo de San Antonio, yo admiro a los compañeros que trabajan con esta técnica porque es sublime. O sea, son procesos que demoran días, incluso hasta meses. Y usted cuando ve la obra prácticamente habla por sí sola. En el aspecto religioso, por algo la mayoría de personas les tiene fe, ¿no? Porque es la prosa, son los ojos de vidrio, son los cabellos, son prácticamente la decoración con el pan de oro que le comento. Y es justamente los procesos de lo que es la preparación de la madera, el ensamblaje, el encolado, la cuestión de la lijada, la cuestión de buscar los óleos, sacar los encarnes, por ejemplo, de los cachetitos rojos. Antes se utilizaba, por ejemplo, lo que es la vejiga de la ovejita y todo eso para tratar de pulirle y que quede súper bien. Mira, yo pensé que era solo para hacer las cuerdas del violín. Y justamente son técnicas tradicionales que probablemente ya no se apliquen, pero sin embargo están en conocimiento. Y de hecho es muy importante retomar también esto. De ahí San Antonio, usted va a los almacenes y es una locura prácticamente. Claro que quizás no tengamos nosotros acceso, ¿no?, a comprar una de estas obras, pero es por el proceso mismo lo que es costoso. Sin embargo, encontramos esculturas que no son policromadas, por ejemplo con la madera de nogal, del tocte, que sus vetas o sus tonos o sus colores son magníficos y no necesitan ser pintados porque de alguna manera el color mismo resalta lo natural, la textura, el brillo. Exactamente. Entonces San Antonio justamente es de creatividad, de gente que realmente trabaja, produce, desde pequeñas cosas hasta obras tan subliminales. De hecho, hay artistas que prácticamente han recorrido todo el mundo justamente vendiendo su obra y también exponiendo su obra de la parte artística. Muy bien. Y en cuanto a las esculturas, imagino que estas ya vienen por pedido, ¿no? Por ejemplo, de las instituciones públicas. Es lo que yo creo que debe ser así, los contratos, ¿no? Porque comúnmente las personas de nuestras casas no tenemos esculturas. En la mayoría de veces habrá excepciones, lógicamente, pero ¿cómo es este proceso? Y a mí me gustaría hablar un poquito de costos, si es que es posible, sí, para que conozcan las personas que nos están viendo cuál es el costo, cuánto es el tiempo que se demora en hacer una escultura y el trabajo que se pone ahí. Bueno, justamente lo interesante de todo esto es que hay algunas personas que le hacen el desbaste porque ya tienen la visión y conocimiento de la proporción y los cánones de las figuras. Y uno también se admira porque pese a que uno se maneje artes, ellos ya dominan prácticamente y lo aplican. Entonces es un proceso interesante. Por ejemplo, en la restauración, las anécdotas siempre son en San Antonio que cuando llegan a entregarle la restauración, las personas no le tocará pera, no le dañará la manito, tenga cuidado. Y al momento que llega el taller se destruye todo y se empieza de cero. Entonces al momento que llega el cliente, obviamente le ve y dice, oh, está lindo, le ha dejado pero tal cual yo y está mucho mejor. Entonces son cosas que se van aplicando y anécdotas que se desarrollan en el taller. Y por ejemplo, la mayoría de trabajos
Recuerdo que siempre se han ido para iglesias de otros Ya, muy sitios, de bien. otros países. De hecho, eh, hay artistas, por ejemplo, que tienen en Medellín, en Pasto, en Cali. Colombia nos ha abierto las puertas bastante, justamente, eso es interesante. Incluso en Guayaquil, aquí, en Cuenca, en Azogues. Entonces, la gente donde tiene devoción justamente realiza sus obras en San Antonio. Entonces, los costos van variando, obviamente, ¿no? Dependiendo de la situación, por ejemplo, si es que es policromado con pan de oro, pueden existir arcángeles de $200, 300, hasta precios Ya. de 600, porque también cabe señalar que lo más pedido siempre ha sido la Virgen del Panecillo, que es obviamente creada por Legarda. Es uno de los íconos, digamos, de aquí, más conocido de San Antonio, y también ahí es lo que se aprecia la platería. Entonces hay personas que se dedican también justamente en San Antonio a realizar todo O ese sea, tipo de la Virgen trabajos. del Panecillo fue hecho por una persona Bernardo de Legarda. San Antonio. No, Ah, Bernardo Legarda fue el creador ya, obviamente de la Virgen de perfecto. Legarda. Ya. Pero estas son réplicas que se hacen en San Antonio, son las más cotizadas Y prácticamente. esas son las que más venden. Correcto. Ujú. Perfecto, valga la Y aclaración. Muchas gracias. los arcángeles asimismo, y las vírgenes y los divinos niños, eso es lo principal. Lo que más ustedes venden. Correctamente. Ya. Y la artesanía en sí, que algunas cosillas por ahí han desaparecido, pero todavía se mantienen, como por ejemplo flora y fauna, es interesante. Flores, hay tortuguitas, hay iguanas, hacen de todo. La creatividad de ellos Ya. es genial, espectacular. Muy, muy bien. Y en cuanto a tiempos, a ver si a usted le piden una escultura como la que dijo que hizo de 2 metros, ¿cuánto se demoró en eso? Bueno, si es que es policromada, puede ir entre el mes, mes y medio a dos, porque es un ¿Cuántas proceso, horas ¿no? diarias o cómo es el proceso? Por ejemplo, la gente de San Antonio no tiene horario. Igual me ¿Ya? incluyo porque de hecho nosotros podemos empezar desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. En ocasiones a veces ni siquiera se come, por lo que uno se está, esta cosita me hace falta aquí, por aquí le voy a O arreglar sea, este son poquito. muy perfeccionistas, Demasiado. minuciosos. Correcto, es demasiado. Entonces, esa es una de las cosas tan lindas, porque a veces es de la pan con cola y listo, los chochos con tostado por ahí. A las 10 de la mañana se alimentan y vamos a Ya. trabajar. Pero más o menos sí se demora. En caso, por ejemplo, del Festival de Motosierras o que se hace esto, se hace en 4 días. Es súper interesante y las esculturas tienen casi 2 metros. Entonces Ya. trabajan en 4 días, desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7, 8 de la noche, y culminan en 4 o 5 días máximo. En cambio, Perfecto. otras obras se pueden demorar un poquito más, entre 15 días, un mes, dependiendo también de los tamaños y el proceso. tamaño. Y Porque cabe imagino señalar que que la la madera figura siempre, también. claro, la madera siempre tiene que estar súper seca, entonces hay un proceso también para la tala, para la compra, para la venta, etcétera, etcétera. Hay Sí, no, algunas bueno. circunstancias. Imagino que deben cumplir con algunas leyes ambientales, Correcto. ¿no? Ujú. Para evitar la deforestación y el Ujú. malgaste de los recursos naturales. Justamente. Ya, muy bien. Usted me hablaba de anécdotas. Vámonos, vamos, cuéntenos por favor, que debe tener muchísimos. Sí, justamente en lo personal, como le digo, era interesante porque en el taller que nosotros iniciamos tenía arena, tenía justamente puesto plástico unos 3 metros y teníamos una puerca, o sea, una puerquita. ¿Ya? Era supuestamente para la graduación, ¿no? Ah, ya. Entonces, Ya estaban preparándole. Ya Claro, entonces era interesante porque de hecho los puerquitos son chéveres y un día teníamos una puerta y se nos escapó, pues. Y como teníamos justo en el terrenito la alfalfa, ya se imaginará cómo quedó. Sin embargo, pues empezamos con los compas a armarle con plástico, y después de un tiempo, pues obviamente se empieza a deteriorar. Entonces el techo nos daba por aquí, porque justamente teníamos una altura de 2 metros, pero después con el peso teníamos en la parte de arriba hecho bloquera para que no le coge el viento y todo eso. Ya. Entonces, después fuimos de a poco, y esas son cositas que uno se da cuenta que sí se puede armar, sí se puede trabajar, trabajando en equipo, buscando alternativas, que si hay oportunidades justamente, entonces eso es lo interesante. Y de hecho, por ejemplo, cuando viajábamos a Sogues, en ocasiones teníamos los mejores hoteles de lujo, por lo que el viaje y los costos también, y en ocasiones dormíamos en casitas de campo y era lindo, Ya. porque justamente dormíamos con las gallinas, con los cochinitos, y ese tipo de cosas nos hacen O sea, valorarnos como netamente seres humanos. el ambiente del campo. Claro, entonces nosotros hemos disfrutado de todo, en lugares súper altos y en lugares también en los cuales ha sido la amabilidad y la cortesía de la gente. Por ejemplo, acá en mismo Pablo Arenas, que pintamos un mural
casi 23 metros por 3,50 y era justo al ingreso. Entonces, súper bonitas las anécdotas. Ahí también la gente súper culta nos ayudaron, el juguito, todo esto. Entonces son cositas súper interesantes que eso le dan un valor del pueblo, ¿no? Y eso es súper chévere. De ahí pues a la caída de las fiestas de los toros. No falta pues por ahí el tardón mireño también. Claro. Y las anécdotas pues. El pájaro azul. Claro, también, de hecho, entonces sí, un montón de cositas. Ya, muy bien. O sea, como usted nos ha comentado, ha viajado todo el país. Sí, justamente. Exhibiendo su arte, su trabajo, su pintura. ¿Qué es lo más bonito que se lleva de Ecuador, de sus viajes, y qué es lo más feo? De hecho, la gente, o sea, la gente en cualquier lugar es súper amable. Ecuador es una potencia justamente en gastronomía y nosotros, donde quiera que vamos o paramos, es a comer, a comer, a comer. Y es una de las cosas que nos gusta porque cuando transportamos obras siempre llevamos en camioncitos a camionetas. Entonces, ve, yo tengo una hueca, yo tengo tal sitio, probemos. Ya conocen y ya se recomienda entre ustedes. Eso es lo mejor. Y a veces que somos incomprendidos, ¿no? Por ejemplo, cuando se realizan exposiciones, hay críticas y críticas constructivas. Y nosotros tenemos que estar siempre con la cabeza nivelando, ¿no? Porque hay algunas personas que tienen una especie de envidia, se podría hacer. Eso siempre ha existido, exacto, es un celo y los egos elevados dentro de algunos artistas plásticos, pero como yo siempre digo, para todos hay y hay que seguir el camino. La verdad que sí he tenido mucha felicidad dentro de estos procesos porque la segunda ocasión que gané fue en Riobamba, nadie es profeta en su propia tierra, yo participé en San Antonio por segunda vez y no gané ningún reconocimiento. Fuimos con un compañero y pues la verdad se nos dio la oportunidad y ganamos allá nuevamente con el segundo lugar. Ya, y ganaron en escultura. Justamente en escultura artística. Lo más interesante de esto era para los estudiantes, porque de alguna manera ustedes se enteraban por redes sociales, por fotografías, profe, qué chévere, felicidades, ahora sí estoy más inspirado. Entonces esa era la forma y la facultad que se les daba a ellos, ¿no? Para poder trabajar. Y para motivarles, ¿no? Claro. Viéndole cómo se trabaja y todo eso. Se trabaja, cómo gana, cómo el reconocimiento que le da a esa entrega, ¿no? A esa constancia. Correcto. De estar ahí lijando, puliendo, sí, es un proceso labrando. Súper tedioso. Trabajamos con full equipos, full máquinas. De hecho, la felicidad mía fue la primera vez cuando me compré un playo en $3, un chiquitito, y le hice aguantar casi 5 años. Por eso son los recuerdos con los compañeros. O sea, quedó más chiquitito. Claro. Justamente un compañero llevó el taladro, el otro compañero un martillo, yo el playo y empezamos y trabajamos así. Entonces, de cosas tan pequeñitas, uno se le logró hacer, se genera un montón de obra. Y justamente en pandemia, por ejemplo, eso sí fue una locura porque sufría tanto por una escultura mía, porque yo envié justamente a la primera Bienal Internacional Álvaro Noboa de Guayaquil, que es a nivel mundial. Y llamaba cada rato, pero ya se acabó la pandemia, pero busquemos esto, ¿cuándo van a inaugurar? Regalen de manera virtual. Yo ya quiero verle a mi obra y toda la situación. Y ya, pues, después de 1 año y medio de estar allá la obra en Guayaquil, se produjo la exposición y también fue tremenda sorpresa porque quedé en segundo lugar a nivel internacional, justo con 2 personas más de San Antonio, que son Villalba y García. Justamente ellos son artistas destacados y renombrados de San Antonio, que su obra es espectacular también. Y de hecho, pues quedamos 3 de la parroquia de San Antonio a nivel internacional, justamente con los primeros lugares. Fue para mí una alegría total. De hecho, yo soy muy sensible. Los que estudiamos arte somos demasiado sensibles. Y empezamos a llorar. Yo también, el abrazo con mi familia, toda la situación. Entonces, fue anecdótico. Cuando ya fui allá, ya recibí el premio, todo chévere, me topé con artistas de Portugal, de China, de México, de Bolivia, habían de Perú, habían de Italia, Alemania. Entonces era una satisfacción tan poderosa que dije, en poco tiempo estoy logrando cosas sumamente grandes. Entonces la carrera tiene que continuar. Entonces las obras prácticamente de las ganadoras están ya empacadas. Como le había comentado, en una ocasión justamente soy el único ahorita de la provincia de Imbabura que está para participar como artista plástico para el Festival Internacional de las Artes Vivas en Loja. Entonces eso también me emociona bastante porque más que representar,
es la situación como se ha ido dando, ¿no? Sobre la marcha, o sea, que uno se va trabajando de a poco, y resulta que el trabajo es bueno, resulta que la obra tiene un concepto y nos permite, pues, de esta manera, ¿no? Trabajar. Así que estoy a la vez nervioso, estoy a la vez contento, pero una experiencia súper chévere. Parte de eso también, cuando usted va explorando nuevos sitios, va teniendo también nuevos contactos o marchantes, como se dice dentro del arte. Y justamente pues están exponiéndose ahorita 4 máscaras con temáticas de aquí andinas, justamente en Londres. Ay, qué bien. Entonces eso es un orgullo también que yo me siento, porque de hecho se dan las oportunidades, se van de a poco y hay que trabajar humildemente, como se dice. Así es. Ujú. O sea que ustedes ya hacen sus esculturas y luego envían la escultura al concurso, se inscriben Sí, y luego justamente, esperan los resultados con correctamente. los jurados que me mencionó, ¿no? Ujú, correcto, Que así es el son los proceso. que hacen. Ay, o sea que imagino que esto se demora un tiempo, ¿no? Claro, de O sea, sí, hecho, a mí, por ejemplo, siempre me ha gustado los métodos tradicionales, y en mi obra a veces me demoro un mes, 2 meses, hasta 3 máximo, o a veces ya. puedo demorarme una semana. Pero mi línea, por ejemplo, es siempre tratar de trabajar con la figura femenina. Me encanta mucho la estética, me encanta mucho los metales, la suelda, me encanta la fibra de vidrio también, y el modelado en arcilla, plastilina, porque nos permite pues darle un mayor realce a ciertos elementos que no se va configurando dentro de la obra escultórica. Muy bien. Y las esculturas que están en Londres, las dos máscaras, ¿cuándo es? ¿Cómo está Bueno, ese proceso? justamente ahorita ya está en el segundo filtro, ¿Ya? entonces por lo general admiten casi 500 participantes a nivel internacional, dentro de los cuales siempre hay 25 ganadores. Entonces esperemos, si se da la oportunidad, Dios mediante, pues muy bien. Si no, esas obras se trasladan a un museo o se pueden exponer, digamos, en algún sitio, una galería de arte donde la gente puede comprar y adquirir la obra, que eso es lo que Y buscamos obviamente nosotros, el respetando reconocimiento. los derechos de Claro, autoría, del ¿no? autor, perfecto. Ujú. Perfectamente. Así es el proceso. Ya, o sea que su nombre ya está paseándose a nivel internacional. Sí, Ya está en aunque Europa. la verdad he sido súper humilde y me ha gustado las cosas hacerlas calladas, porque es mejor, resulta mejor trabajar, pero Pero veo que obviamente se da la hay oportunidad, entonces hay que seguir que caminando. reconocer, ¿no? Que todo Ujú, ese talento, esa entrega y mucho más cuando al inicio de la entrevista usted nos comenta que tuvo un accidente ujú, y perdió su ojito. ujú. De pronto, o sea, pienso que es más difícil que una persona que tiene sus dos ojos bien, porque usted puede ver la imagen, pero no puede tener la percepción de la profundidad de Correcto. las cosas, ¿no? Entonces, ¿en qué tanto le ha afectado? ¿Cómo se ha adaptado usted a esta nueva realidad que le tocó vivir luego de ese accidente? La verdad que sí ha sido súper complicado. Para adaptarse es súper delicado, porque uno ya acostumbrado pues a vivir de una manera normal y natural. Lo que me hacía feo es que a veces uno se recibe la espalda por parte de la gente, y eso no solo ocurrió conmigo, sino hasta ahora existe con la mayoría de personas. Entonces yo no podía ver la profundidad y me golpeaba en los buses, me caía, no podía subir escalones, gradas, Así es. no podía prácticamente ver. No podía jugar, por ejemplo, fútbol o vóley por la profundidad, pero sin embargo creo que eh, hay cierto grado de actitud, ¿no? Que uno tiene que empeñarse, y más que quejarse hay que tratar de solucionar y salir adelante. O sea, entonces creo que ese fue el detonante, en buscar una alternativa en la expresión de la obra, y yo prácticamente empecé de ahí. Se me hizo súper complejo porque estaba justamente en ese tiempo estudiando en la universidad. Entonces, jóvenes, obviamente, la burla de que, ¿por qué vienes así? Pareces pirata, con el cabello O sea, largo y toda la cuestión. al inicio usted se ponía un parchecito, Claro, ya, claro, de porque ley, ahora y gafas cuenta todo con el tiempo, una una prótesis, prótesis. ¿verdad? Justamente me protegía bastante del sol, de los cambios de clima, el polvo, entonces casi pasaba las 16 horas, digamos, cuidándome para que no me pase nada. Pero luego ya se me dio la oportunidad a los 4 o 3 meses de ponerme la prótesis, y se siguió normal. Hay que seguirlo, hay que adaptarse, y prácticamente esa ha sido una de las formas y las maneras, ¿no? En partes, por ejemplo, se dificulta, pero en ocasiones también se me hace fácil, porque el oído lo tengo súper bien O desarrollado, sea, y entonces, desarrolló mejor el otro claro, sentido, exactamente. Ujú. auditivo. Ya, muy bien. Y de pronto nos puede contar qué pasó, por qué accidente fue. Sí, justamente con amoladora. Lamentablemente a veces siempre ha pasado esto. De hecho,
a nivel nacional estas herramientas son sumamente fuertes y lamentablemente se rompió el disco, entonces me impactó directamente y ahí pues... O sea, se rompió el disco y salió volando algún pedacito, algún fragmento correcto, y se un fue fragmento. al ojo, Exactamente. lastimosamente. Sí, lastimosamente, pero como le digo, son experiencias porque de hecho también cuando trabajamos con los chicos les digo esto es lo que puede pasar y entonces vamos a trabajar de esta manera. Listo, entonces eso es bueno, o sea, siempre digo que de los errores o de las circunstancias malas o negativas hay que sacar algo bueno y de todo. Ya. Y cuando eso le pasó a usted, ¿no se le cruzó por su cabeza dejar ese oficio? La verdad que no, porque al final era una representación mía de lo que quería hacer y me gustó, me Sí. empezó a gustar, como ya vi que todas las cosas iban saliendo súper bien, entonces vamos, pues dije, y de hecho después ya le armamos el taller, como le comenté, ahorita está sumamente equipado, entonces me alegra bastante porque ya vamos trabajando en equipo, de hecho trabajamos con otro compañero que hacemos trofeos artesanales y eso se expende a nivel internacional y nacional, en carreras de rallies, de motocross, etcétera, etcétera. Cuánto me alegro, igual le felicito por tener ese arte en las manos, esa dedicación, esa predisposición y por hacernos quedar bien nacional e internacionalmente. Y un saludo pues de Cadena TV a todos los artesanos y a todas las personas que están incluidas en el ambiente artístico allá en San Antonio, que es pueblo mágico, ¿no? De Imbabura, y justamente es por las artesanías, ¿no? Que siempre nos han dejado en lo alto, pues en todos los rincones del país, pues y también a nivel internacional. Se nos acaba el tiempo, lastimosamente, creo que se nos quedan muchas cosas pendientes por hablar. Si desean venir a hablar sobre estos temas, son cordialmente invitados sus compañeros, sus colegas, pero antes de eso me gustaría saber dónde le pueden encontrar a usted, deme de la dirección, si tiene redes sociales, denos los nombres para que le puedan ubicarlas. Hay muchas personas que les gusta el arte y para que le visiten. Sí, justamente yo vivo en la parroquia de San Antonio, en la ciudadela José Tobar. Justamente esta ciudadela es de 3 grandes escultores, me incluyo. Esculturas Pacho, Vicente Bolaños, y justamente somos vecinos los 3. Eso es interesante porque somos los que realizamos esculturas ya en volúmenes altos ya. Y justamente redes sociales, Carlos Castillo, en Instagram igual, Carlos Castillo 7396. Estas son las 2 únicas redes que manejo. Que usted maneja. ¿Cómo se llama su local? ¿Cómo le ubican? Justamente se llama Arte Creativo, Taller de Escultura y Pintura. Arte Creativo, Taller de ahí le pueden. ¿En qué calles está? Justamente el final de los Laureles, un poquito más abajo de la unidad educativa Lidia Sevilla. Ya, ahí le pueden encontrar. Ahí tiene Sí, usted su galería, exhibe todo Sí, ahí su tengo mis trabajo. obras, el taller, el espacio amplio para la fundición, reproducción y asimismo para crear esculturas monumentales. Muy bien, algún rato que ya esté por San Antonio, pues lo voy a visitar y a ver cómo está para que me indique. Con mucho gusto. Exactamente, y ustedes que nos están viendo igual, para que se den cita en San Antonio, visiten todos los emprendimientos y en especial, pues, Arte Creativo de Carlos Castillo, ¿no? Así, de esta forma, yo me despido agradeciéndole sin más por venir, dar su tiempo a este medio digital y pues yo le espero para la próxima o si no, ya espero visitarle allá en su local. Listo, bienvenida como siempre. Okay. Muchísimas gracias conmigo. Hasta una próxima entrevista. Hasta pronto.